Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal en esta parte ya del curso? Espero que lo estéis disfrutando, espero que lo estéis entendiendo bien. Y bueno, esta vez os quiero hablar de la entrevista inicial, ¿vale? Una vez de que ya hemos repasado los diferentes macronutrientes, los principales, como son las grasas, las proteínas, los hidratos de carbono, sabemos un poco todo lo que pasa cuando pasan a nuestro cuerpo las funciones de cada uno, ¿no? Del carbohidrato, energía, de la proteína pues, estructural, bueno, en fin, todo esto. Yo quiero ahora enseñaros un poco cómo se hace una primera entrevista inicial, ¿vale? Cómo se conoce al cliente o a la persona que se le va a ayudar, en este caso, y que veáis un poco cómo diferenciarlas, cómo conllevarlas, cómo recetarles, pues eso, la solución, ¿no? A su problema. Como siempre digo, la alimentación y el ejercicio físico afectan mucho en valores positivos la vida de toda persona, ¿vale? Pero sí que es verdad que es muy importante conocer a esa persona porque cada individuo, cada persona, pues tiene unas diferentes características, tanto genéticas como, bueno, en su vida diaria, pues lo que come, cómo come, en qué trabaja, su estado de estrés emocional, en fin, todo esto nos va a decir un poco y nos va a pautar cómo ayudar a nuestro cliente, ¿vale? Entonces, va a ser un tema que os va a gustar mucho, yo lo voy a disfrutar enseñándoos esto porque la verdad es que yo esto de conocer a la gente me encanta y ya de entrada conocer a una persona y demás pues es algo maravilloso, el saber por dónde ayudarla y demás es algo muy gratificante, así que venga, veniros conmigo. Bien, de buenas a primeras, el crear una primera ficha a una persona, empezaremos por diferentes preguntas, ¿vale? En primer lugar, pues sus datos y demás, saber un poquito de esta persona, cómo se llama, dónde vive, tal y cual. Y vamos a preguntarle o vamos a indagar en el historial clínico de esta persona, ¿vale? Si hay alguna patología, patologías actuales y pasadas también, ¿vale? Sobre todo aquellas que precisen de alguna medicación de manera crónica o permanente, ¿no? A ver, si trabajamos en el campo de la nutrición, las patologías que afectan al aparato cardiovascular y al aparato locomotor nos van a interesar mucho, ¿vale? De algún modo pueden incidir de forma directa pues en el tema del entreno, pues si una persona pues, tiene algún tipo de enfermedad cardiovascular o alguna insuficiencia cardíaca, algo pulmonar, en fin, pues todo esto nos va a condicionar mucho a la hora del entrenamiento. Por eso, bueno, pues tenemos que indagar todo esto, ¿vale? Recoger la medicación también es muy importante, ¿vale? Porque sabemos que existe una serie de interacciones entre el consumo de los medicamentos y alimentos, ¿vale? Hay una serie de medicamentos de uso bastante habitual, como son pues, los ansiolíticos, los diuréticos, los antidepresivos, en fin, antihipertensivos. Bueno, toda esta familia de medicamentos pues tendrán una serie de alimentos con los cuales pues, no va a ser bueno mezclar, ¿vale? Los estrógenos, por ejemplo, no van bien con el pomelo, con los cítricos, en fin, es verdad que en mayor o menor escala, pero por ejemplo, incluso una persona que está tomando pastillas para no tener bebés, que suelen ser hormonales, incluso esto lo tenemos que saber también, ¿vale? Bien. Si se quiere más información sobre el cliente o la persona, lo ideal es pedirle una analítica. Es verdad que no somos médicos, pero viendo los baremos de este cliente, de este posible cliente, de esta persona que vamos a ayudar, nos va a ayudar y nos va a guiar mucho a la hora de recetarle, bueno, mejoras a través de la alimentación, de la nutrición, que es muy importante y hay muchas mejoras, y a través del ejercicio físico. Yo no es habitual que pida analítica, ¿vale? Pero a veces la pido, ¿vale? En una primera entrevista inicial, cuando, en fin, están tomando medicamentos y demás, o me dicen algún tipo de patología un poco importante, pues ya les pido analítica y ya voy sabiendo un poco los baremos de esa persona para ir pues más eficazmente y ir con mucho cuidado y mucha prudencia, ¿vale?
Esa analítica tiene que tener poca antigüedad, ¿vale? Unas semanas o pocos meses atrás, ¿vale? Sin ser médicos, los nutricionistas tenemos que ser capaces de comprender el alcance de todos estos datos, ¿no? Y saber reconocer un poco desde una serie de parámetros básicos, pues poder relacionarlos, ¿vale? En una analítica en general encontramos, lo primero que encontramos, pues en los datos del paciente y demás, vamos a ver los parámetros analizados, ¿vale? Lo que son todas las cifras y demás. Hay unos valores de normalidad que recogen un rango. Si los resultados están por debajo o por encima de ese rango de normalidad, pues normalmente aparece pues una letra en negrita, un asterisco, alguna flechita, algo que nos indica que ese valor concreto pues está por fuera, o sea, está por encima o por debajo de la normalidad, ¿vale? Por tanto, es algo que de algún modo pues nos va a orientar y nos va a informar rápidamente pues cuáles son los valores, ¿vale? Que están por encima, por debajo, en fin. En una analítica normal, lo primero que nos vamos a encontrar va a ser los valores de la serie blanca, ¿vale? La serie blanca básicamente está formada por las células, por todas las células y los elementos protectivos, ¿vale? De nuestro cuerpo, ¿vale? Poseen una función inmunológica, es la sección inmunológica, ¿vale? De patógenos externos, de virus, de infecciones, incluso potenciales células cancerígenas, por ejemplo. La serie blanca está formada por los leucocitos, ¿vale? Que se dividen en diversos subgrupos, ¿vale? Es decir, el grosso son los leucocitos. Estos, a su vez, se subdividen, ¿vale? Se dividen en diferentes grupos y ahí encontramos los neutrófilos, los monocitos, los basófilos, en fin, vamos viendo. Pero bueno, básicamente son todos leucocitos. Los valores de normalidad se suelen ver alterados cuando se crea una serie de circunstancias, ¿vale? Es decir, en la serie blanca ya nos va a decir si esta persona vive estresada, si tiene un nivel de estrés muy grande. Nos va a decir si esta persona está sufriendo carencias nutricionales, ¿vale? ¿Por qué? Porque dependiendo de los leucocitos, depende de la cantidad, es decir, el cuerpo cuando no va bien deja de producir, ¿vale? Ciertas células, en fin, ciertos elementos, ¿no? Entonces, cuando está escaso, porque deja de producir, ahí vemos que pues, hay un problema. Entonces, preguntando, indagando al cliente, pues sabremos si está haciendo una dieta bastante restrictiva, si está pasando hambre. Eso pues crea un nivel también de estrés que también se ve reflejado en la serie blanca. En fin, si ha pasado una pena, ha pasado o está pasando emocionalmente algo muy duro, en fin, todo eso nos va a salir en la serie blanca, ¿vale? Cuando hay alguna infección o la ha habido recientemente, ¿no? O cuando se estaba haciendo, cuando se había hecho la analítica, pues igual tenía un simple resfriado o lo que sea, en el momento de hacerse la analítica, pues también nos va a salir reflejado. Y ya os digo, el tema del estrés es lo más habitual. Pero bueno, estamos hablando de estrés fisiológico, ¿vale? Exceso de entrenamiento, falta de descanso, en fin. Y eso pues se ve reflejado en la serie blanca porque, pues eso, hay poca producción, ¿no? De células, de elementos. Entonces, esto va a dificultar la producción de leucocitos. Entonces, vamos a ver pues poca cantidad de leucocitos. Esto nos va a, a dar la alerta de que esta persona pues está pasando por algún tipo de lo mencionado antes. La analítica que nos trae el cliente nos tiene que ayudar a hacer preguntas, ¿vale? Vamos a tener que hacer preguntas si ha pasado algún tipo de infección, si ha pasado, pues eso, algún resfriado o lo que sea recientemente. Seguiríamos preguntando si en su vida hay alguna situación de estrés, pues no sé, o hay una dieta, lo que digo, muy hipocalórica, muy carente, hay una falta del sueño, en fin, todo esto, estas analíticas nos ayudan a hacer más preguntas, indagar un poquito, ¿vale? Si vemos que hay una carencia de leucocitos en el tema de ácido fólico, en fin, vitaminas, minerales y demás,
pues no obstante deberíamos preguntar a esta persona pues, qué tipo de alimentación lleva, porque los veganos o los vegetarianos pues suelen tener carencias de vitaminas como B12 y si no está tomando suplementación pues seguramente saldrá bajo, ¿vale? El siguiente parámetro que nos encontramos en una analítica es la serie roja, ¿vale? Se refiere a todos aquellos elementos, principalmente eritrocitos, glóbulos rojos y demás, que lo que se encargan es de transportar el oxígeno a través de la sangre, ¿vale? Hacia los diferentes tejidos. El oxígeno se ingresa a través de la respiración y viaja fijado a través de una proteína que es la hemoglobina que se encuentra en los glóbulos rojos, en los eritrocitos, que son discos, estos discos que veis en los dibujos, que no tienen núcleo ni nada, que están en constante movimiento, ¿no? ¿Veíais la vida es así? Bueno, esto es para personas que ya somos muy mayores. Esos dibujos lo explicaban muy bien, ¿no? Iban siempre con el oxígeno, siempre iban ahí cargando el oxígeno, Entonces, bueno, me viene a la mente. Cuando, por la situación que sea, no hay un recuento adecuado de glóbulos rojos, cuando hay menos glóbulos rojos de lo normal, eh, que son menos hematocritos, ¿vale? Que son menos, pues eso, cuando hay menos glóbulos rojos de lo normal, eso va a conllevar una situación de déficit de transporte de oxígeno. Por tanto, una situación también de anemia. Puede ser por varias causas, ¿vale? Puede ser por varias carencias pues, alimentarias, falta de hierro, ¿vale? Es una anemia ferropénica o por una anemia por falta de otros micronutrientes, como ácido fólico, por ejemplo. Bien, la serie roja está formada por principalmente los eritrocitos y hematíes, que se encargan de transportar el oxígeno a los tejidos. También se evalúan otros parámetros como el hematocrito, el volumen capsular mediante los eritrocitos o la hemorragia. Un recuento alterado de la serie roja puede deberse a anemia ferropénica o megaloblástica, volumen sanguíneo elevado, en atletas más bien, y fármacos. En una situación de anemia ferropénica, que es la más habitual, lo que va a suceder ahí es que el cliente, el paciente, la persona, se sentirá más fatigado, más débil, tendrá lo que se llama disnea de esfuerzo, no va a poder cubrir con la respiración, pues eso, se va a ir ahogando más fácilmente, menos rendimiento, habrá una pequeña taquicardia, puede haber una palidez, ¿vale? En fin, cuando la situación es más extrema, pues puede haber palidez y demás. Vemos que la serie roja se encarga, pues eso, del transporte de oxígeno y cuando esta persona va a entrenar o es deportista, pues es un factor clave para nosotros porque dependiendo del oxígeno en sangre y demás, pues ya nos dice si esta persona está entrenada, no, en fin, cómo tiene, ¿vale? La serie roja, ¿vale? El recuento disminuido de glóbulos rojos es algo bastante habitual en las personas que siguen dietas muy restrictivas, ¿vale? Que pasan hambre. Hay mujeres, más que en hombres, sobre todo las mujeres que tienen ciclos menstruales pues muy abundantes, suele conllevar una situación en la que el aporte de hierro pues, suele ser demasiado bajo. Entonces, hace que no se produzcan suficientes glóbulos rojos para facilitar pues eso, el oxígeno durante el ejercicio. ¿Vale? Lo que nos va a indicar si existe una aporte suficiente de hierro y si hay algunas reservas de hierro, ¿vale? Porque el organismo tiene reservas, es una sustancia que está en sangre, ¿vale? Que es la ferretina. Es una proteína que fija el hierro y que por tanto lo mantiene, ¿vale? Lo mantiene fijado, inactivo, pero es un almacén, ¿vale? Es un almacén de hierro que nos está indicando un poco cuáles son las reservas de ese hierro, ¿vale? Si los niveles de ferritina están bajos, nos está indicando que las reservas de hierro están bajos. Por tanto, estaríamos hablando de una situación de preanemia, ¿vale? En el caso de que nos venga la consulta
el caso de que veamos un paciente diagnosticado de anemia ferropénica, pues no es algo que con la alimentación se pueda revertir, o al menos de forma rápida, ¿vale? Eso no se puede. Lo más aconsejable es que tome suplementación, ¿vale? Fármaco con hierro, ya sea pastillas, ya sea, en fin, tomado, ¿vale? No es posible que una persona con una anemia ya sea curada o sea sanada o salga de ese estado de anemia solo con la alimentación. No es posible. Entonces tiene que tomar sus pastillas y sus cositas. Con alimentos ricos en hierro, por ejemplo, las navajas, los mejillones, todo esto se llaman animales filtradores. Sí que podemos revertir una situación de preanemia, ¿vale? Que tiene la ferritina baja, es decir, tiene los niveles de reserva de hierro bajos, pero no llega a tener todavía una anemia, ¿vale? Es una preanemia. Esto sí que lo podemos revertir con este tipo de alimentos, ¿vale? Y con la alimentación. Pero claro, cuando ya esta persona tiene una anemia ya, esto quiere decir que los niveles de reservas de hierro ya estaban bajos desde hace tiempo, ¿vale? Entonces, recuperarnos llevaría meses. Hay que tomar pastillas para hierro, ¿vale? Otro de los parámetros que nos podemos encontrar interesantes en una analítica sería todo lo que son las sales minerales, ¿vale? El electrolito más importante es el sodio, ¿vale? Pero es raro que haya un déficit de sodio, porque el sodio está en todos los alimentos que contienen sal. Y todo tiene sal, básicamente. Casi todos los alimentos y a todo, los embutidos, los enlatados y lo que no lleva sal, le echamos sal porque somos muy salados. Entonces es muy difícil una deficiencia de sodio, ¿vale? No nos debe preocupar mucho. Pero dentro de los electrolitos hay algunos que sí que nos tienen que preocupar cuando hay un cierto déficit, ¿vale? Como por ejemplo, hablamos de el magnesio. Es uno de los electrolitos que más habitualmente suele ser déficit, suele haber déficit. Importante conocer los niveles de estos electrolitos, ¿vale? Dado que todos ellos poseen funciones súper importantes, ¿vale? Siendo quizá las más conocidas la importancia que tiene el calcio en la contracción muscular y cardíaca, ¿vale? El sodio, potasio, calcio, cloro y magnesio son electrolitos muy relevantes, entre otras funciones, ¿vale? La contracción muscular y cardíaca, para que nuestro corazón funcione bien. Más datos que podemos recoger en una analítica, la glucosa, ¿vale? La glucosa es un dato que siempre vamos a encontrar en la analítica y siempre suele estar acompañada de la hemoglobina, ¿vale? Hemoglobina glicosilada. Lo tengo por aquí. Hemoglobina glicosilada, ¿vale? Se utilizan para determinar una posible diabetes, ¿vale? Es decir, que haya demasiada glucosa en la sangre, ¿vale? Digamos que los niveles de glucosa nos dan la información de cómo está la glucosa en ese momento, ¿vale? En ese momento en concreto en el que se hace la analítica, la extracción sanguínea. Las personas diabéticas que no se cuidan, que tienen altos niveles de glucosa, suelen tener problemas cardíacos, ¿vale? Pueden tener problemas en que la circulación sanguínea lleve a las extremidades, por tanto, van a tener problemas de circulación, porque la circulación sanguínea suele ser mala, en fin, pueden tener problemas de salud relacionados con los niveles de glucosa, ¿vale? Por tanto, el organismo tiene dos hormonas muy potentes, como son la insulina y el glucagón, ¿vale? Lo que hacen es regular los niveles de glucosa para que esté siempre dentro de unos márgenes, ¿vale? Y en principio, en una situación de ayunas, no deberíamos encontrar los niveles de glucosa en sangre por encima de 100 miligramos por decilitro, o sea, no lo deberíamos encontrar muy alto, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto ya nos quiere decir que incluso en ayunas, sin haber motivado esas cifras un alimento, pues ya de por sí tenemos altos niveles de glucosa en sangre. Entonces sería una situación de diabetes. Por eso las analíticas se hacen en ayunas, ¿vale? Cuando hay una situación de diabetes, pues el médico ya te da una serie de fármacos y una serie de tratamientos y te van a ayudar
a revertir esa situación, ¿vale? A tenerla controlada. Pero si hablamos de una situación de prediabetes, aquí el médico posiblemente no haya prescrito ninguna medicación. Pero nosotros, como agentes de salud, sí que debemos actuar, ¿vale? Cuando los niveles de glucosa se almacenan en sangre y empieza a elevarse esa glucosa en sangre, generalmente lo que está indicando es que los diferentes tejidos que recibirían esa glucosa no la están recibiendo, ¿vale? Hay cierta resistencia a la acción de la insulina, ¿vale? Y eso es por la hormona que acompaña a la glucosa que hay en sangre hacia los tejidos. Si los tejidos ya no aceptan más glucosa, están ofreciendo una resistencia a esa insulina, que es la hormona que le acompañaría a esos tejidos, y esa resistencia a la insulina, la glucosa empieza a acumularse en sangre. ¿Vale? Esa glucosa viene de la digestión de los carbohidratos. Entonces, en vez de acceder a los diferentes tejidos, se acumula en la sangre. ¿Vale? Empiezan a elevarse tanto la glucosa en ayunas como la glucosa en las diferentes horas del día, ¿vale? Con lo cual los niveles de hemoglobina pues están siendo altos, ¿vale? En esta situación, ¿qué hacemos? Pues lo que podemos hacer para revertirla antes de que llegue a tener que ser medicada, antes de que llegue a ser una diabetes, lo que tenemos que hacer es obligar a los tejidos a que acepten la glucosa, ¿vale? Cuando un tejido no acepta más glucosa es porque ya está lleno de glucosa. Cuando tienen demasiado glucógeno, tanto en el hígado como en el músculo, pues ya no acepta más. Entonces tenemos que obligarle a que gaste la glucosa que tienen almacenada. Y eso solo es ejercicio físico, ¿vale? Cuando hay actividad física para los diferentes músculos, el glucógeno muscular pues empieza a vaciarse. Cuando hay actividad física, para los diferentes músculos, pues el glucógeno muscular se consume. Entonces, cuando la dieta es hipocalórica o la dieta es controlada, adecuada, también los niveles de glucógeno hepático disminuyen, ¿vale? Entonces, cuando se hace ejercicio físico prolongado, también largo, pues, disminuye. Hay diferentes formas que se pueden hacer para que los tejidos corporales pues se vacíen. En el momento que somos capaces de vaciar esa glucosa acumulada, estos dos tejidos vuelven a ser sensibles a la acción de la insulina y captan la glucosa que hay en sangre. Entonces irán descendiendo, ¿vale? Una solución económica, adecuada, saludable, pues ejercicio físico en ese momento a la persona, ¿vale? Tanto cardiovascular como neuromuscular, es decir, fuerza y cardio, y una dieta adecuada a nivel de carbohidrato, ¿vale? Nada excesivo. En definitiva, una dieta adecuada, un entrenamiento adecuado va a poder revertir un principio de prediabetes, ¿vale? Cuando ya hay una diabetes diagnosticada es que el cuerpo ya lleva en este extremo años, ¿vale? Ya lleva mucho tiempo lidiando con todo esto y bueno, ya tiene que ser medicada y demás. Otro de los parámetros, la urea. Para las proteínas, el metabolismo no es muy limpio, ¿vale? Así como la grasa y la glucosa se elimina por el sudor, por el sudor, por el orín, en fin, lo que es la proteína tiene CO2, tiene agua, pero tiene amoníaco. Y ese amoníaco tiene que ser rápidamente convertido en urea. Y esa sustancia solo se elimina por la orina. Y además, la urea no puede concentrarse mucho, ¿vale? No se puede tener cantidades de urea, muchas cantidades de urea en el cuerpo, ¿vale? Por tanto, hay que estar bebiendo mucha agua, ¿vale? Hay que beber muchísima agua y hay que eliminarla porque no se puede tener esos niveles altos de urea en el cuerpo porque es tóxico, ¿vale? Entonces, vemos a menudo gente que consumen el doble de proteínas de una persona sedentaria o el triple, ¿vale? Y eso significa que va a tener que ingerir más agua, ¿vale? Tiene que beber más agua precisamente para poder compensar esa cantidad de urea extra que se ha generado, ¿vale? Por tanto, un atleta que consume muchísimas proteínas, tiene niveles de proteína muy altos, tiene que beber muchísima agua. Entonces, la persona que está tomando suplementaciones de proteína o está tomando
bien de proteína porque está en una dieta o bien de musculación y demás, tiene que beber mucha agua porque si no se le va a acumular la cantidad de urea y eso no es bueno, ¿vale? Otro de los marcadores es el ácido úrico. La persona que come mucho embutido, mucha carne, bueno, en fin, los niveles de ácido úrico estarán altos, ¿vale? Las purinas se encuentran principalmente en carnes, embutidos, pescados, vísceras, mariscos y legumbres, ¿vale? Entonces, el ácido úrico es el producto de la metabolización de las purinas y las purinas se encuentran en todas las células formando parte del material genético, ¿vale? También aumenta el ácido úrico el consumo de alcohol o la fructosa, alimentos azucarados. Entonces, cuando su consumo es masivo, cuando las concentraciones son elevadas de ácido úrico, hay lesiones cardíacas, renales y articulares. Cuando vemos clientes con niveles de ácido úrico alto, pues lo que tenemos que hacer es modificar la dieta, ¿vale? Es decir, es todo lo que está comiendo en sí, esas dosis, está claro que están siendo dosis muy elevadas, ¿vale? Y tenemos que ajustar todo esto, ¿vale? Será una dieta más bien proteica, ¿vale? Y bueno, tenemos que moderar esas cantidades de las cuales se está abusando, puesto que el ácido úrico crece y aumenta con todos estos alimentos que os he nombrado. Otro parámetro que tenemos que aprender son las transaminasas, ¿vale? Las transaminasas son enzimas propias del hígado, ¿vale? Del corazón, del hígado y de algunos músculos. Cuando los niveles son elevados de transaminasas, nos está indicando un daño hepático, ¿vale? Generalmente unos niveles muy altos de transaminasas, pues nos está indicando que hay problemas con el hígado. Por ejemplo, cosas que pueden perjudicar el hígado. Algunos medicamentos, ¿vale? El consumo de alcohol también afecta al hígado. Cuando hay algún tipo de enfermedad hepática o cuando hay excesivo ejercicio, ¿vale? Cuando hay una dosis de ejercicio muy elevada, pero bueno, ya os estoy hablando de niveles. En sí el entrenamiento es tortura, ¿vale? Y cuando hay actividad física muy intensa, cuidado. Cuando hay actividad física intensa, los músculos utilizan toda la sangre disponible, todo el oxígeno disponible, dejando muy poquita circulación sanguínea para el resto de tejidos. Y este incluye el hígado, el riñón, ¿vale? Son tejidos que padecen cierto abandono, ¿no? Porque apenas reciben nutrientes de oxígeno. Pero bueno, os estoy hablando en niveles muy grandes, ¿vale? Hay gente que hace ejercicio muy largo, muy prolongado, muy duro. Pero bueno, lo tenéis que saber todo, ¿no? Porque tenéis que saberlo todo. Es verdad que en los gitanos ese problema no lo encontramos mucho. Pero lo tenéis que saber, ¿no? Para cualquier cliente, cualquier persona que os venga a consulta, ¿vale? Hablamos del colesterol. El colesterol es imprescindible para la vida, para el organismo, pero que tiene muy mala fama, ¿vale? Y es que hay que conocerlo un poquito, ¿vale? El colesterol hay que tener en cuenta que es un elemento que se ingiere a través de la dieta, pero también el organismo lo sintetiza, de modo que 2/3 partes del colesterol que hay circulando en la sangre han sido sintetizados por el propio organismo, ¿vale? Lo ha convertido el propio organismo, ¿vale? La tercera parte restante es la que viene de los alimentos, ¿vale? Entonces, fijaros en lo importante que es el colesterol. Es precursor de la vitamina D, componente de las membranas celulares vitales para nuestro cuerpo y precursor de sales biliares, ¿vale? Ayudan a digerir las grasas también. Es cierto que cuando hay demasiado colesterol en la sangre se relaciona con problemas de salud. En concreto, el colesterol bueno, conocemos el colesterol bueno y el colesterol malo, ¿vale? El colesterol bueno también se le llama el HDL, ¿vale? Y el colesterol malo es el LDL. El colesterol bueno son lipoproteínas que en su interior hay colesterol, hay cierta cantidad de ácidos grasos, no excesiva tampoco,
Y lo que hace esas lipoproteínas es viajar hacia la sangre, hacia el hígado, y lo que hacen es devolver los ácidos grasos y el colesterol excedente, ¿no? El colesterol que sobra para que pueda ser metabolizado a través del hígado, ¿vale? El exceso de colesterol que viaja por esas HDL puede ser eliminado. El malo, el LDL, este proviene desde el hígado y es una lipoproteína muy cargada, ¿vale? Muy cargada ya de ácidos grasos, llena de grasa, llena de colesterol y la transporta esos ácidos grasos al hígado, a los tejidos del hígado, y lo que hace el hígado es captar esos ácidos grasos que bajan por la sangre, lo introduce en su interior y lo puede utilizar esos ácidos grasos pues para producir energía, para producir las diferentes hormonas, las diferentes sustancias necesarias. El problema lo tenemos cuando hay demasiado colesterol malo en sangre, ¿vale? Cuando hay, cuando hay una dieta rica en azúcares, pues hay mucho colesterol malo circulando por la sangre, ¿vale? Entonces, se asocia a lo que son problemas en el tema de las arterias y demás. ¿Por qué? Porque se va acumulando, ¿vale? Se va acumulando ese excedente de grasa, se va acumulando lo que es en las arterias, ¿vale? Entonces, luego dificulta todo el tema de la circulación sanguínea y eso pues es un problemón, eso es un problema. Infarto, ictus, tapón, ¿no? Bloqueo de la circulación de la sangre o circulación del oxígeno o la muerte directamente, ¿vale? Entonces, esos niveles de colesterol malo hay que controlarlos muchísimo. Es muy importante. Uno, el malo aporta grasa y ácidos grasos y comida a las células, y otro, se lleva el excedente, el bueno se lleva el excedente al hígado para que sea sintetizado, ¿vale? Pero son necesarios ambos, ¿vale? Bien, la tiroides. Esto os interesa. Os cuento. T3, T4 y TSH, ¿vale? T3 y T4 son las hormonas tiroideas, ¿vale? Las hormonas tiroideas afectan a todo el organismo, ¿vale? Y tienen como función importante incrementar la lipólisis, ¿vale? Incrementar en definitiva la tasa metabólica, el gasto energético, el consumo calórico, la quema de grasa, ¿vale? Cuando los niveles de hormonas tiroideas es muy alto, ¿vale? El T3 y el T4 nos están indicando un hipertiroidismo, ¿vale? Hipertiroidismo. Son personas que suelen adelgazar, ¿vale? Suelen estar delgadas sin motivo aparente. Consumen alimentos y todo, pero están delgadas, permanecen delgadas. Sin embargo, en niveles muy bajos de hormonas tiroideas, en esa T3 y T4, nos va a indicar, lo más común es el hipotiroidismo, ¿vale? Nos van a indicar este trastorno en las hormonas. Y son personas que con una alimentación normal, como tienen un gasto energético más bajo, pues suelen estar siempre en sobrepeso, ¿vale? Esto se ve rápidamente en una analítica, ¿vale? Y cuando hay detectado, hay fármacos que ya se están tomando y regulan, ¿vale? Regulan los niveles de estas hormonas, de T3 y T4. Esta medicación nos va a ayudar a regular el peso, ¿vale? Hay una hormona que regula, ¿vale? Regula a la T3 y a la T4, que es la TSH, ¿vale? Es importante medirla, porque cuando hay unos niveles altos nos está indicando ya una situación de hipotiroidismo subclínico. Tiene como causa patologías, es el hipotiroidismo de Hashimoto, ¿vale? Y puede tener un origen o un mal funcionamiento intestinal. Cuando hay una impermeabilidad intestinal y no sé, de algún agente, de alguna agresión que agrede a la función intestinal, ¿vale? Ya sea el gluten, por ejemplo, pues eso podría hacer que el sistema inmunológico pues estuviera afectado, ¿vale? Entonces, también ataca la glándula tiroidea y esta tiene que estar pues produciendo más TSH, en fin, ahí hay un descontrol extraño y bueno, eso pues lo vamos a ver también en los niveles de tiroides. Cuando la dieta es muy baja en calorías, ¿vale? Cuando estáis haciendo estas dietas, estas que os matáis de hambre, eso es un gran problema, ¿vale? Ahí también vamos a ver
cómo los niveles de hormonas tiroideas son muy bajos, ¿vale? Y eso pues me empieza a trastornar un poco todo el funcionamiento, ¿vale? Del organismo. Entonces, es importante que tengáis en cuenta esos marcadores, ¿vale? Y el recuadro de lo que es la tiroides, de cómo está la T4, T3, puede ser que tengamos niveles normales de T3 y de T4, pero si tenemos una TSH alta, nos está indicando que hay una situación de hipotiroidismo leve, ¿vale? Es asintomático porque todavía los niveles están normales, pero estamos haciendo trabajar más a la glándula tiroides, ¿vale? Entonces no es un buen predictor. Ya de ahí ya deberíamos de tomar medidas. Si está la TSH alta, aunque la persona todavía no tenga ninguna sintomatología, deberíamos hacer una buena entrevista, deberíamos ir clasificando a ver si hay algún alimento que le está dando problemas intestinales, a ver si está, pues eso, generando una reacción inmunológica severa, en fin, teníamos que indagar un poquito más ahí, ¿vale? Más o menos estos son los básicos que suelen salir en una analítica. Luego es verdad que hay analíticas más hormonales, en fin, que hay otros, que ahí es donde sale, pues eso, la hormona del cortisol, la hormona de, en fin, que son, no suelen ser, tienen que ser cuando el tratamiento es más exhaustivo, cuando se está buscando ahí algún patógeno, algo que nos esté dando problemas. Pero bueno, esto en sí es la analítica normal, la analítica básica, ¿vale? Y más o menos, pues por ahí ya os hacéis una idea, ¿vale? Bien, en el tema de recetar entreno, esto voy a ser muy rápida, sin más. El entrenamiento lo tiene que hacer todo el mundo, o sea, el ejercicio físico, dependiendo de bueno, la intensidad, dado que hay que adaptarlo a la persona. Pueden entrenar poco, pueden entrenar mucho, pueden entrenar, hacer entrenos más largos, más cortos, pero el entrenamiento siempre, siempre, siempre tiene que ir acompañado de una dieta saludable y tiene que ser recetado en toda situación, ¿vale? A no ser una persona, bueno, pues oye, que no se pueda mover, yo qué sé, pues por factores mayores, toda persona sea obesa, súper obesa, para más todavía, una persona con obesidad mórbida, o sea, se tiene que mover, ¿vale? La pregunta es si duermes bien, ¿vale? Tienes que preguntar, ¿descansas bien? ¿Duermes bien? Porque una cosa, si una persona no duerme bien, no va a rendir en ningún aspecto, ¿vale? Yo lo estoy experimentando últimamente con el tema de mi papá. Y la verdad es que me está afectando mucho. Bueno, en fin, me está afectando mucho a nivel alimentación, a nivel deportivo. No rindo, ¿vale? Entonces, la persona le tienes que preguntar si duerme bien o el por qué no duerme bien. Y en fin, ese es uno de los primeros principales problemas de la sociedad de hoy en día, ¿no? La falta de sueño. Este ha sido el contenido de la sesión de hoy. Yo sé que, que os ha gustado. Sí que, bueno, ya sabéis que son temarios un poquito pesados en el aspecto de que son un poquito difíciles, yo lo sé, pero es muy necesario este tipo de información, puesto que, oye, es una formación, os está informando y vais a salir de aquí. Chicas, hasta aquí el temario de hoy. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta que tengáis, cualquier cosita, ya sabéis, estoy ahí para lo que necesitéis. Bendiciones.